Bueno, página 80. Vamos ahora a hablar de las ordenanzas de la creación. Ya pasamos por el pecado y por el primer pecado de Eva, pero no quería seguir sin hablar de las ordenanas de Génesis 2. Esto también tiene que ver con el hombre y su responsabilidad delante de Dios. Entonces vamos a hablar de esas ordenanzas de la creación. Entonces las ordenanzas de la creación básicamente son 5. Está la procreación. En la procreación, la otra es llenar la tierra, dominarla, trabajar, y el Shabbat. Procreación, llenar la tierra, dominarla, trabajar, el Shabbat. Y pues la procreación incluye el matrimonio, ¿no? Vamos a comenzar con la primera ordenanza. La ordenanza del matrimonio, de la procreación. Obviamente la procreación, esa ordenanza está dentro del matrimonio. Sí, bien. ¿Qué dice Génesis 1:28? Alguien por favor que lo lea. Y lo bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces aquí Dios los bendijo. ¿Y los bendijo para qué? Noten que las bendiciones de Dios, ¿qué significan según ese texto? Cuando uno le dice a alguien: "Ay, que Dios te bendiga", a veces uno usa esa muletilla, ¿no? Pero cuando Dios bendice a alguien, ¿qué implica eso? Capacitarlo para hacer. Ajá, capacitarlo para algo. O sea que el hombre, ¿para qué fue capacitado? Para procrear. Para procrear. Y para eso Dios también lo bendijo con una mujer, ¿no? O sea que realmente por eso una esposa es una bendición. Porque te está dando Dios la oportunidad de poder cumplir con lo que Él te está diciendo. Entonces cuando Dios nos bendice a nosotros como creyentes, es que nos da no solamente una ordenanza, una orden para cumplir, sino que nos dota para poderlo obedecer. O sea que es una mentira que Dios da pan a quien no tiene dientes. ¿En serio? Entonces Dios nos dota, nos da la capacidad para poder hacer lo que nos dice, y esa es su bendición. Así que el hombre fue creado por Dios, hombre y mujer, y en ese sentido fueron bendecidos para fructificar y multiplicarse dentro del contexto del matrimonio. Génesis 2, 23 y 24, ¿qué dice? Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varón, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Ok, entonces aquí está hablando del matrimonio. ¿Quién unió a esas dos personas? Dios. Noten allí que el primero habla de Dios, ¿no? ¿Quién habla después en el versículo 24? Por tanto. Ese por tanto es como una implicación, una inferencia. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. A veces ha discutido quién habló allí. ¿Fue Moisés, Dios o fue Adán? ¿Qué dicen ustedes? Moisés, Adán. ¿Ah? Dios. No, ahí no está hablando de Dios, está hablando de alguno de esos. Adán, puede ser. Sí, porque él dice, digo que tú dices Adán, Dijo Adán. Ok. Entonces es posible que haya sido Adán por el contexto, pero la idea acá es que si habló Adán habló siendo inspirado por Dios, porque eso está en la Biblia. ¿Ok? Eso es muy importante. Además, ¿por qué sabemos que fue inspirado por Dios? Porque después el Señor usa este texto como parte de la palabra de Dios, en Marcos 10, del 7 al 8, ¿qué dice? Cuando el Señor le estaba preguntando también en Mateo 19:5, y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y Efesios 5:31 también citan el texto:
Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que cuando vemos el texto, si Adán fue el que dijo eso, Adán lo estaba diciendo como un vocero, como un profeta, inspirado por Dios. Y eso es lo más probable, ¿no? Que Adán haya sido el vocero de Dios. Si no fue así, igual es una palabra inspirada, porque si fue Moisés, pues también es inspirado. Entonces, el versículo 24 es una inferencia del 23. ¿Ya? Entonces, todo lo que va antes, ¿verdad? Se infiere que el hombre va a dejar a su padre y a su madre y serán los dos una sola carne. Dice allí que los comentarios de nuestro Señor hacen claro que lo dicho en el versículo 24 estaba en lugar desde el principio. Mateo 19:8. Vamos a leer Mateo 19:8, que lo dice así. Él dice que él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y en el 4:5 el Señor había establecido cuál era el orden desde el principio. Respondiendo él les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: ¿quién? El que los hizo desde el principio. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. O sea que las implicaciones de lo que Dios había dicho, ¿verdad? Es lo que dice el versículo 24. Eso que está diciendo el Señor allí, lo que dice es que obviamente Adán sabía ya de antemano el hecho de que la relación con su esposa era una relación de pacto, ¿verdad? Monógama. Ella sabía que si Dios mira a ella y que van a ser una sola carne. O sea que Adán ya sabía eso. Una información que Adán ya sabía. ¿Qué implica entonces el matrimonio según Génesis 2 y Génesis 1? Que el matrimonio es una relación de monogamia, o sea, con una sola mujer, y también implica permanencia. Los dos serán una sola carne, eso implica permanencia, es una unión monógama y permanente. En primer lugar es una unión monógama. ¿Qué significa eso? Dice, el hombre será unido a su mujer, no dice a sus mujeres. Eso está claro, ¿cierto? O sea que Dios nunca ha aceptado ni ha aprobado la poligamia. La monogamia es la única relación que Dios aprobó desde el principio y que Dios bendijo desde el principio. El hombre se unirá a su mujer en singular. Recuerden que cada palabra en la escritura, cada palabra cuenta en la Biblia como inspirada por Dios, palabra por palabra. Y ese su es algo importante, involucra solamente a una sola persona. Entonces, si aquí inyectáramos cualquier idea de bigamia, que quiere decir poligamia, pues vamos a destruir completamente lo que está diciendo aquí el texto. La revelación, sí, dale. Sí, dale. Lo que pasa es que, si el Señor mismo estableció la monogamia, no entiendo por qué algunos hombres de la Biblia tenían 2 y 3 mujeres y no eran impíos. Por ejemplo, el Cana tenía a Penina y tenía a Ana. Entonces no entiendo. Por la dureza de su corazón. Al principio no fue así. O sea que cuando el Señor dice que pasaban ese tipo de cosas como el divorcio, la poligamia, siempre fue por la dureza del corazón del hombre y por concesión de Dios, para que las relaciones no se deterioraran más, pues Dios colocó límites a lo que ya el hombre estaba haciendo. En el caso, por ejemplo, de Mateo 19:8, que el Señor hace alusión a Deuteronomio, fue por vía de concesión de Dios. Es decir, el Señor dice en Deuteronomio: si sucede que un hombre se separa de su mujer y le da carta de divorcio, o sea, está colocando como una, ¿cómo se llama eso? Causística se llama eso, casuística en la escritura, como un caso especial de una persona que se divorcia de otra. ¿Qué pasa con una persona que se divorcia de otra? Entonces el Señor está regulando ese divorcio. Si esa persona se divorcia, luego ese se casa con otra,
el Señor dice, pues ahora, si esa persona muere o se divorcian otra vez, esa persona no se puede volver a casar con su primer marido porque sería abominable para Dios. Entonces, la ley allí no era que se divorcie. La ley allí es que si una persona se divorcia, pues que lo piense muy bien, porque si esa persona se consigue otro, pues ya no puede regresar a él. Nunca. En ningún caso. ¿Ok? Entonces el Señor regula. ¿Qué pasa si una persona se consigue una esposa, luego se recasa con otra y se casa con otra y entonces tiene 3 esposas? Pues ya esa persona allí no está adulterando, ¿verdad? Porque adulterio es una relación fuera del matrimonio. Lo que está haciendo es, por concesión de la mujer, está teniendo a otra mujer, que es lo que hizo Abraham. Abraham no adulteró, Abraham se casó con la criada. ¿Ok? Entonces Abraham se casó 3 veces, ¿no? Primero con Séfora, se llama Setura, ¿se acuerdan? Bueno, con la criada. Él se casó con la criada. Y cuando se casó porque la mujer le dijo que lo hiciera, que tuviera un hijo con la mujer, con Agar. Entonces él no hizo algo como pecaminoso en ese sentido porque dio permiso de la mujer, pero eso no estaba bien. ¿Okay? Ahora Dios en la ley, ahora entonces regula eso y dice que si un hombre decide hacer eso por la dureza de su corazón, ¿verdad? Porque las consecuencias de eso fueron terribles, ¿no? Entonces ese hombre tiene que velar por las mujeres que tiene completamente, tanto a nivel sexual como a nivel económico. Él tiene que velar por todas las mujeres que tiene. ¿Okay? Y tiene que, obviamente, atenerse a las consecuencias de esas relaciones porque son desastrosas, ¿no? Entonces Dios lo que hace es regular lo que ya está pasando, ¿sí? Pero Él nunca nos mandó que nos metiéramos en eso. Ese es el punto. ¿Sí? ¿Respondí a tu pregunta? Ahora, la revelación más completa que tenemos sobre este tema es la de Cristo mismo y su apóstol Pablo. Ambos siempre apelan a Génesis 2:24 como lo que es definitivo en cuanto al matrimonio, ¿no? Esto está en Mateo 19, del 3 al 9, y en Efesios 5, del 22 al 23, y en 1 Corintios 7, 2, hablando del matrimonio monógamo. Entonces, obviamente, ese tipo de matrimonio pues, no puede ser cuestionado. La monogamia siempre fue desde el principio. O sea, Dios nunca mandó la poligamia, ni estuvo de acuerdo con eso. ¿Okay? Desde el principio no fue así. Una cosa es que los hombres lo hicieran y Dios lo haya regulado, ¿verdad? Para ser más misericordioso, en el sentido de que si ya tenían 3 mujeres, pues la idea es que ese hombre pues fuera fiel a esas 3 mujeres y las mantuviera las 3 en todo aspecto, ¿no? Pero Dios no lo mandó a hacer eso. Ese es el punto. ¿Okay? Sí. Suena chistoso que sea fiel a 3 mujeres. Sí. Pero pues sí, le tocaba. Sí. Además que las 3 mujeres estaban de acuerdo en ese tiempo, ¿no? Ese es el punto. Ahora, lo otro es que eso significa que es a la luz de la revelación del Nuevo Testamento que debemos entender el significado de Génesis 2:24. En casos de bigamia y poligamia, dice al principio no fue así. Ese es el punto. O sea que el Nuevo Testamento nos revela que Dios nunca estuvo de acuerdo con todas esas relaciones polígamas. Con respecto a la permanencia del lazo matrimonial, esa es la segunda parte de las implicaciones. No solamente las relaciones son monógamas según la palabra de Dios, sino también permanentes. O sea que Dios no está de acuerdo con el divorcio, nunca está de acuerdo con la carta de divorcio, sino que reguló el divorcio. Eso es muy distinto, que Dios regule lo que ya está ocurriendo a que Él diga que se divorcie. Él nunca está de acuerdo. Dios repudia la carta de divorcio. ¿Okay? O sea, el divorcio nunca es una opción para el creyente, nunca. Ahora, ¿qué pasa si lo hace de todas formas? Si los creyentes se separan y lo hacen, Dios dice nunca se vuelven a casar, ¿verdad? Si usted no puede sostener un pacto, mucho menos van a sostener un pacto con otra persona. El punto es que si las dos personas lo hacen y se quieren arrepentir de lo que hicieron, no se pueden volver a casar con alguien más, sino con la misma. El arrepentimiento tiene que ser siempre con la misma. ¿Qué pasa en el caso de que una pareja se casaron y uno de ellos no quiere seguir viviendo con esa persona? Se supone que son creyentes, bueno, él no es creyente, digamos que ella sí es creyente, pero él resultó que se fue para el mundo y se consiguió otra mujer y la dejó a ella. ¿Ella puede volver a casarse?
O sea, ella no quería divorciarse de él, pero él no quiso vivir más con ella y se fue y la abandonó y consiguió otra mujer. Pero los dos iban a una iglesia. Ellos iban a una iglesia. Es que se encanta la guerra. Porque si no somos creyentes y alguien adultera, ¿ok? El adulterio rompe el pacto. Entonces, en ese sentido, el que rompió el pacto es responsable delante de Dios y la iglesia ahí tiene que intervenir con la disciplina eclesiástica. Entonces, primero llamando al arrepentimiento al hombre para que restablezca su hogar y todo. O sea, nunca estamos de acuerdo con el rompimiento de esa relación. Pero si él sigue contumaz y aún sigue con la otra relación y se quiere ya ir, te digo, expulsamos de la iglesia y lo contamos como un incrédulo. Y al ser un incrédulo, entonces, obviamente la hermana está en libertad de separarse, porque él es un incrédulo que no quiere estar con ella. ¿Ya? Entonces el incrédulo dice, 1 Corintios 7, que si el incrédulo se divorcia, pues que se separe. Entonces, en ese sentido, la persona que es afectada por ese adulterio que rompió el pacto, entonces ya no está obligada a ser sierva de esa relación nueva. Entonces se cuenta por muerto. En el Antiguo Testamento se mataba a la persona. En el Nuevo se le cuenta por muerto, apartado del pacto, ¿verdad? Y esa persona, obviamente, si el marido murió en ese sentido y fue cortado de la comunión del pueblo de Dios, pues ya puede volver a casarse en el Señor. ¿Qué es lo que dice Romanos 1 Corintios 7? Entonces, el punto es que no estamos de acuerdo con el divorcio, porque creemos en la permanencia del lazo matrimonial. Es obviamente algo inherente en nuestro texto. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora, el avance, cuando el pecado comenzó a extenderse en la escritura, vemos que estas dos cosas comenzaron a perderse. Lo que teníamos, por ejemplo, en la historia de Caín, de Lamec, ya teníamos que ellos, siendo linaje impío, eran polígamos, tenían varias mujeres. En el caso del linaje de Lamec, pues dice que ellos eran asesinos, arrogantes y consiguieron mujeres. ¿Sí? Luego tenemos en Génesis 6 del 1 al 13, cuando el Señor va a juzgar la tierra por causa del pecado que había. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces aquí obviamente ustedes conocen el texto y la especulación que ha habido sobre los gigantes y los pero realmente si tomamos el texto en su contexto general más amplio, tenemos que los hijos de Dios pues eran la simiente de Dios, o sea, los que venían de la descendencia de Set, que se después de Noé, de Set, y se corrompieron, apostataron y comenzaron a mirar a mujeres que estaban fuera del pacto, ¿no? Y allí entonces vino la justicia de Dios y el diluvio. Entonces ellos hicieron contrario al mandato divino. Allá ya se veía como un nivel de pecado bastante fuerte, ¿no? Y también el hecho de que ellos tomaron para sí mujeres, la palabra tomar allí es como forzoso, como las tomaron por la fuerza. Y no tomaron para sí una mujer, sino también mujeres en plural, o sea que eran personas bastante malas, terribles. Entonces tenían impulsos sexuales desordenados, es lo que muestra el texto. ¿Sí? Eran personas completamente corrompidas, apóstatas. O sea, eran hijos de Set que habían apostatado. Entonces aquí ya tenemos que ya la relación monógama matrimonial pues ya no estaba, y por eso Dios vino y destruyó a través del diluvio a las personas. Hay otros dos pasajes que nos indican que en tiempos antes del diluvio aún permaneció la ordenanza. Por ejemplo, la historia de José. ¿Recuerdan?
Perdón, después del diluvio, post-diluvio. La historia de José. José tenía una sola mujer y tuvo una sola mujer hasta que murió. En el caso de la historia de Dina, la historia pues de Abraham y Abimelech, que Abimelech obviamente entendía la relación entre un hombre y una mujer, ¿verdad? La historia también de Isaac, cuando fue buscada una esposa para Isaac. Isaac fue monógamo. La ordenanza permanece, ¿no? El matrimonio monógamo dentro del matrimonio, dentro de la piedad de los creyentes, perdón. También Dios prohíbe, más adelante en la ley, que los grados de consanguinidad. Ustedes sabían que en el Antiguo Testamento, antes de la ley, las relaciones entre hermanos y primos pues era lícita. Cuando las cosas no son lícitas, cuando Dios las prohíbe. O sea, en el momento en que ya hay una prohibición, ya deja de ser lícito. Por eso Caín buscó mujeres dentro de sus hermanas, ¿no? Dentro de las hijas de Adán y Eva. Ellos tenían más hijas y más hijos. De hecho, la Biblia se centra solamente en 2 simientes. La Biblia no es exhaustiva en cuanto al número de hijos que tuvieron Adán y Eva, pero tuvieron muchos. De hecho, tuvieron 900 años para que cada 9 meses tuvieran uno. Entonces, imagínate la cantidad de hijos que pudieron haber tenido, ¿no? Ahora entendemos pues que Caín pues buscó mujer de entre sus hermanas. Y así, por ejemplo, Abraham tuvo una prima como esposa suya, ¿no? Y eran permitidas las relaciones cercanas. Pero en la ley ya, en Levítico 18, en Levítico 20 y en Deuteronomio 22, comenzó a prohibirse las uniones entre primeros grados de consanguinidad. Así que ya no son legítimas. A partir de que Dios las prohíbe, ya dejan de ser legítimas. Entonces, y también a causa de todo lo que sucedió en el diluvio, antes del diluvio, también Dios prohíbe las relaciones con impíos. Esto también es importante. Entonces, como hijos de Dios, solamente nos es permitido casarnos con otro hijo de Dios. ¿Okay? Y ya tenemos un antecedente de eso en el diluvio, o sea, en la apostasía. La apostasía nos lleva a considerar como futuros cónyuges a personas fuera del pacto. ¿Okay? Eso es una señal de apostasía. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Que no solamente Dios bendice una relación entre un hombre y una mujer dentro de un lazo matrimonial, sino que también Dios bendice ahora, después de la ley, un matrimonio ya no en primeros grados de consanguinidad, ¿verdad? Sino después de esos grados de consanguinidad, y también solamente entre creyentes. O sea que una relación que no sea entre creyentes, pues ya Dios no la está bendiciendo. En ese sentido, hay que tener entonces cuidado. Y eso está muy claro también, ¿no? En el Nuevo Testamento, que no podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. El mismo principio es aplicable en el Nuevo Testamento. Y también en el Nuevo Testamento se prohíben las relaciones entre, por ejemplo, si yo tomo la mujer de mi hermano, cosas por el estilo. En el caso de Herodes, que tenía la mujer de su hermano, Juan el Bautista le dice que no le era lícito tomar la mujer de su hermano, allí en Mateo 14:4. Y también a los corintios, cuando habla de la fornicación allí a los corintios, hablaba de esas uniones entre primeros grados de consanguinidad. En el caso del joven que tenía a su madrastra como esposa, ¿se acuerdan? Y Pablo dice, saquen al perverso de entre ustedes. No, Dios no permite esas relaciones dentro de la iglesia. Ahora, cuando examinamos a alguien para la membresía y tiene situaciones por el estilo, pues no lo podemos admitir dentro de la membresía, ¿verdad? Y si hay alguien dentro de la membresía que consigue una relación de ese tipo, pues tenemos que expulsarlo de la membresía, si él sigue en su contumacia, como Pablo dice. Entonces, en la iglesia no se debe permitir ese tipo de relaciones. Si ya un creyente se casa con un incrédulo, pues debe ser sentenciado también, en el sentido de disciplinado por la iglesia, que lo que está haciendo no estamos de acuerdo con eso. Tenemos que hacerle entender que no es posible, ¿verdad?, bendecir esa unión. O cuando un creyente, supuestamente creyente, viene a la fe y quiere hacerse miembro de la iglesia y quiere bautizarse y aún no ha abandonado su pecado de fornicación y vive en unión conyugal, de hecho, con alguien, ¿verdad?,
Creemos que eso es pecado delante de Dios, así que la única forma de ser admitido entre la membresía y bautizarlo y certificar su fe es que se arrepientan, es decir, que se separen. Es la única forma. Entonces, no estamos de acuerdo con uniones legales, de hecho. Entonces, la iglesia no tenemos por qué recibir, ¿verdad? O admitir ese tipo de situaciones dentro de la iglesia. O se corrompe la iglesia. ¿Está claro eso? Sí. Okay. Entonces, tenemos aquí que no debemos olvidar contextos redentores, pero de reconocer que Pablo no está llamando a que esas personas de Corintio sean sacadas, apedreadas y quemadas, ¿sí? Así como Cristo mismo abrogó la pena capital sobre el quebrantamiento de la ordenanza misma, no debemos ir al extremo de afirmar que la ordenanza haya sido abrogada. Es decir, que ya no existe apedreamiento o muerte por esos pecados, pero sí hay que excomulgar a la persona. Saquen a ese perverso de ustedes. Digamos, si se presenta el caso de que dos personas que son, digamos, primos, por ejemplo, y tienen una relación y tienen una familia ya con hijos y llegan al Evangelio y se convierten a Dios. No estoy seguro si fueran primos. Yo creo que los primos no los condena la Escritura, sino medio hermanos, por ejemplo. En el caso de Abraham, no solamente era su primo, sino su hermano, era medio hermano. Como primos hermanos, sí. Se llama. Pero no, era primo y también hermano. O sea, era media hermana de... Es como yo casarme con... Dos hermanos se casaron con dos hermanas. Algo así. Era como media hermana. Pero primo no creo. Pero como eso no es un y aún grado si llegan de a ser hermanos. consanguinidad. O sea, ¿qué pasa en caso? Vamos a leer la palabra de Dios más bien para salir de dudas. ¿Qué dice Levítico 18? Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Y ahí explica. Esa es la idea y la explicación. La desnudez de tu padre. O sea, que la hija con la padre no se puede. O el hijo con la madre, algo así. O la desnudez de tu madre. No descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, no la madrastra. ¿Sí? La desnudez de tu padre es la desnudez de tu hermana. O sea, que tampoco se puede con la hermana. Hija de tu padre o hija de tu madre. En ese sentido, la media hermana. ¿Ok? O sea que si yo tengo mi mamá y mi mamá se casa con otro señor y el señor tiene hijos, tampoco puedo emparentar con el hijo de mi madrastra. Nacida en casa es, nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo. De la hija de tu hijo, o sea, tu nieta. Su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, mi hermanastra. Engendrada de tu padre, tu hermana es, la desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu madre, la tía. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás. ¿Quién es? La hermana, la tía, porque pariente de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, tío. No llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás. ¿Quién es? La nuera. Bueno, es mujer de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano, o sea, mi cuñada, en el caso de Herodes, no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir la desnudez, son parientas y es maldad. O sea, a la hermana de la mujer. Ajá. A la mamá y a la hija, pues. No tomarás mujer juntamente con su hermana, tampoco, para hacerla su rival, descubriendo su desnudez. Lo que hizo Job, ¿no? Con Raquel y Lea.
¿Sí? Jacob. Jacob, perdón. Y no llegará a ser la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Y además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo ofrecido en fuego ya. O sea que los primos no. ¿Sí? Claro. Entonces, esta es la idea, hermano, que podamos mantener la ordenanza de la creación y afirmar una teología bíblica de la misma y enseñarla y predicarla sin temor. Consideremos lo que está en la confesión de fe en el capítulo 25. Dice que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. En resumen, no es lícito para ningún hombre tener más de una esposa. Importante, ¿no? Ni para ninguna mujer tener más de un marido. El matrimonio fue instituido para la mutua ayuda de esposo y esposa, para la multiplicación del género humano. O sea que la multiplicación debe estar también prevista en un matrimonio. Y esto implica que, obviamente, no nos casamos simplemente para disfrutar el matrimonio, como hoy en día hay una tendencia ahora donde se casan para divertirse y pasear. Ese no es el propósito del matrimonio. Entonces, si nos casamos, tenemos que considerar el hecho de tener hijos. Porque es parte de la ordenanza, ¿no? El matrimonio fue instituido para la mutua ayuda y para multiplicar el género, por medio de una descendencia legítima para evitar la impureza. Pueden casarse lícitamente toda clase de personas, y aquí hay varias recomendaciones importantes, capaces de dar su consentimiento en su sano juicio. ¿Sí? Sin embargo, es deber de los cristianos casarse en el Señor. ¿Sí? Y por lo tanto, los que profesan la fe verdadera no deben casarse con incrédulos, en más específico, o idólatras, ni deben los que son piadosos unirse en yugo desigual casándose con los que sean malvados en sus vidas o que sostengan herejías condenables. En este caso hablando de los católicos romanos. Estamos en el contexto de la Reforma y obviamente prohibían ayuntarnos con personas que eran cristianas pero apóstatas. El matrimonio no debe contraerse entre los grados de consanguinidad o afinidad prohibidos en la palabra, ni pueden tales matrimonios incestuosos legalizarse jamás por ninguna ley humana. O sea que si la ley humana dice que se pueden casar entre hermanos, pues nosotros no podemos estar de acuerdo con eso ni en 1.000.000 de años. O sea que si el Estado legisla sobre el matrimonio entre un hombre y otro hombre, o el matrimonio entre, no sé, o que sí, cosas por el estilo, como están pasando ahora, pues los cristianos tenemos que someternos a eso nunca. Y tenemos que reservarnos el derecho de recibir a la iglesia a personas que estén casadas de esa forma, ¿no? O sea, no podemos llamar matrimonio lo que debemos llamar matrimonio. Ni puede tales matrimonios legalizarse jamás por ninguna ley humana, ni consentimiento de las partes, de tal manera que esas personas puedan vivir juntas como marido y mujer. Entonces, por eso queda descalificado el matrimonio homosexual. ¿Sí? Y cualquier soltero pues, que está aquí tiene que poner su mirada en una cristianita o un cristianito. ¿Sí? ¿Correcto? Okay. Y si no aparece, pues quede tranquilo porque Pablo murió así y no le pasó nada. Pero no hay que preocuparse por eso. Si Adán estaba solo en la tierra y Dios le proveyó una mujer, para usted hay más esperanza, te lo aseguro que sí. Ok, vamos ahora a ver la ordenanza del trabajo. Dice el trabajo, Dios los bendijo y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread. Chao, hermano. Señoread, sojuzgarle, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí tenemos entonces los dominios donde el hombre debe sojuzgar, o sea, los dominios donde él debe trabajar. ¿Sí? ¿Cuáles son los dominios? Las esferas de dominio. El mar, la tierra y las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, todo lo que el Señor colocó delante de nosotros. ¿Ok? Toda la tierra, toda planta que está sobre la tierra, todo árbol que les he dado será para comer. Entonces aquí estamos hablando de dos cosas importantes: sometimiento y señorío, que es lo que estamos hablando aquí en sojuzgarla y señorear. La palabra sojuzgar tiene que ver con el dominio y la palabra señorear tiene que ver con el gobierno. Sometimiento o dominio y señorío o gobierno son dos palabras importantes, ¿no? Ambas cosas son importantes aquí.
Contrario a tout, el término traducido sojuzgar en Génesis 1:28 no requiere en ese contexto una connotación de hostilidad. Es decir, cuando hablamos de que Adán tenía que someter a todas las cosas creadas, eso no tenía que ver con que los animales no se dejaban someter, ¿okay? O que los animales iban a ser hostiles, o que la tierra iba a ser hostil. Esto fue después de la caída, ¿no? Pero en el contexto de Adán, en el jardín de Edén, creo que todo se dejaba someter fácil. O sea, que someter allí no quiere decir que esas cosas que están bajo nuestra sujeción se van a oponer, sino que nuestra responsabilidad es señorear los reyes. Ese es el punto allí. Por eso en el Salmo 8 está mucho más claro. En el Salmo 8 David dice acerca de Génesis 1 estas palabras. Es el comentario que hace David de Génesis 1. Le hiciste señorear, hablando de Adán, sobre las obras de tus manos. Esta es la idea. Recuerden que aquí hay un paralelismo. Los salmos siempre tienen básicamente estructuras paralelas en muchos casos. Esta es una de ellas. Dios le hizo señorear a Adán sobre las obras de tus manos. ¿Qué quiere decir eso? La explicación. Todo lo pusiste debajo de sus pies. O sea, lo que quiere decir señorear, ¿qué es? Dominar, exactamente. Entonces, dominar no quiere decir que esa persona o esas cosas están resistiendo, ¿sí? Y que yo tengo que, sino que tengo que señorear, o sea, tengo que ser administrador de esas cosas. ¿Ok? Se trata de señorío. Señoría implica entonces un principio de autoridad y se origina en Dios. Dios entonces es Señor de su creación. Y en ese caso Dios señorea sobre todas sus obras, gobierna y sojuzga sobre todas sus obras, incluido Adán. Y no significa que Adán era opuesto a Dios en ese contexto del jardín, ¿no? Entonces el hombre no tiene autoridad meramente como hombre, sino como virrey de Dios. ¿Quién le delegó esa autoridad al hombre? Dios. O sea que si no lo hace, él está ofendiendo ¿a quién? Si el hombre no sojuzga la tierra y no domina sobre ella, pues él está desobedeciendo, está en rebelión contra Dios. Si entonces ese pensamiento naturalista de hoy en día, donde dicen que hay que dejar la tierra solita, que no hay que meternos porque somos el problema de la tierra, en últimas es un desafío a la autoridad de Dios. ¿Sí me puedo entender? ¿O no? Ok. Entonces hay que dejar que la tierra siga su curso, no hay que someterla, hay que administrarla. Ese es el punto. Si no administrar. Y saber administrar. Yo entiendo. Pero el punto es que tenemos que administrarla. Pero los ambientalistas dicen que no hay que administrarla, hay que dejarla que ella siga su curso, ¿verdad? Porque nosotros somos el problema, entonces hay que acabar con el hombre y hay que evitar tener hijos, porque el hombre es el problema, ¿no? El hombre es el problema, no es el problema es el pecado, ¿verdad? Y la responsabilidad del hombre es someter la tierra y gobernarla y tomar de todo lo que ella produce para su mantenimiento y saber hacerlo bien, ¿verdad? Pero esa es la responsabilidad, pues, del hombre. Por eso los ambientalistas lo que están haciendo es resistir a Dios. Entonces, cuando hago del perro mi mejor amigo en lugar de someterlo y señorear de él, ¿verdad? Estoy resistiendo a Dios, es una rebelión contra Dios. Cuando yo comienzo a hablar del hola perrito y luego hago mi mejor amigo y todo, y comienzo a ver que él me la ama y que él sea mi mejor amiguito y hasta se le respeta más que a un ser humano, ¿no? Muchas veces en nuestro contexto cultural. Esto es una resistencia a la orden de Dios. El perro se debe someter, ¿sí? Se debe entrenar. Si usted no es capaz de entrenar a un perro, no lo tenga. Entonces un perro es para someterlo, no para que para que se señorea de usted y lo lleve para donde él quiera, ¿verdad? Y sea su mejor amigo. No. Esa es la idea aquí. Entonces, eso es lo que dice Génesis. Aquí están las esferas de dominio, pues ya les dije todas las que dice. Sojuzgar, la palabra nueva en el registro del dominio del hombre, es kabash, y difiere de señorear, en que su raíz implica más bien poner bajo las manos o pisotear. Esto último, obviamente, es más fuerte, de acuerdo a las raíces. Sin embargo, esa diferencia no debe ser sobreenfatizada, más bien es señorearnos de todo lo que está bajo nuestro dominio. Esa es la idea acá. Entonces, con respecto a nuestro tema, sojuzgar y señorear implica entonces el dominio del hombre sobre los poderes de la naturaleza física, eléctrica, química, fisiológica y demás. Porque eso incluye todo, no solamente animales. Entonces tú
puede sacar gas, petróleo, todo. Todos los recursos naturales están a nuestra disposición para enseñorearnos de ellos y administrarlos. Porque todo lo puso Dios debajo de nuestros pies. O sea que Dios nos motiva a la ciencia, de hecho. ¿Sí? Lo que sea, pues, que sea un verdadero esfuerzo científico, ha producido está bajo este amplio dominio de la creación que le ha dado Dios al hombre. Y apropiadamente notamos la ordenanza de la creación, de la labor o el trabajo en ese llamado y posición del hombre, sí como virrey, pero sobre todo como criatura debajo de Dios. Como criatura, Dios le dio entonces ¿cuántos días para trabajar? 6. Y noten el texto, 6 días trabajarás. Esa es la ley, ¿se acuerdan de la ley del día de reposo? La ley del día de reposo no es simplemente una ley para el reposo, es una ley para el trabajo. Dios ordena trabajar y Dios nos ordena reposar. Entonces, a veces uno dice, no, que santificar las fiestas, esa no es la orden, ¿sí?, del cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento sigue vigente y el cuarto mandamiento es trabajarás y al séptimo día descansarás. O sea que la orden es doble, la orden es trabajar y descansar. Luego el trabajo es una ordenanza de Dios y es una ordenanza antes de, pues, la caída, ¿no? El trabajo es una obligación y lo que hace el trabajo es obviamente servir al perfecto estado de las cosas que Dios creó. Vamos a servir a Dios a través de ellas. La palabra entonces que se usa ahí en Génesis para labrar tiene que ver con una obligación, ¿sí?, para que lo labraran y lo cuidaran. Y se acuerdan que dijimos que era una tarea sacerdotal, pero que tiene que ver también no solamente con la administración de la tierra, sino que tiene que ver con una obra espiritual. El trabajo es visto por Dios como una tarea espiritual. Entonces tenemos que, según la Escritura, no hay algo secular, y esto es algo también desastroso en la teología moderna, que a veces dividimos nuestra vida en lo secular y lo espiritual, lo de la iglesia y lo del trabajo. Pero es que todo lo que hacemos bajo la tierra es realmente espiritual. Es una tarea espiritual, es una tarea de gobierno, de señorío sacerdotal. Así que tú eres un sacerdote también en tu trabajo. Y tienes que hacerlo para la gloria de Dios. Por eso Pablo dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, para magnificar su gloria. Entonces, Murray tiene muchas cosas prácticas que decir en su libro sobre ética, pero en particular dice: mucho mal y daño se ha hecho en nuestra cultura y sociedad precisamente por desperdiciar la labor manual. Una cosa que hacía Adán, ¿verdad?, era trabajo manual para guardar la creación de Dios. También el trabajo de carpintero de Noé cuando construyó el arca. Mucho mal y daño se crean personas mismas por buscar vocaciones a las cuales Dios no les ha llamado ni capacitado porque quieren evitar la labor manual. A veces evitamos la labor manual y eso es algo que le agrada a Dios, ¿no? Y también mucho mal y daño se ha traído a la sociedad misma poner un honor demasiado sobre la labor intelectual y mental y un desprecio sobre la labor manual, que la labor manual era también una labor sacerdotal. Entonces tenemos que colocar eso en balance. Tenemos que ayudar entonces a los demás hermanos, y más los que quieren ser pastores, ayudar a los demás para que descubran su vocación y la cumplan para la gloria de Dios. No todos son llamados pastores en la iglesia, pero tú como ingeniero, doctor, médico, barrendero, de todo lo que hay en la tierra tienes que hacerlo para la gloria de Dios. Y hay que ayudar a la gente a descubrir su vocación y a colocarla en práctica. Y también labores manuales pues también son de alta dignidad delante de Dios. Entonces el trabajo, aunque después de la caída se vuelve difícil y productivo, muchas veces va a ser complejo trabajar y tenemos que ganarnos el trabajo con el sudor de la frente. Sin embargo, ¿qué dice Dios? En el versículo 17 y 19 de Génesis 13. ¿De acuerdo? ¿Lo pueden leer ahí? En la página 86 a la comienzo. 85-86. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que mandé diciendo no comerás de él, lista será la tierra por tu causa, comerás de la ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. De tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomada, pues tú eres y al polvo volverás. Y lo sacó Jehová del huerto de él para que labrase la tierra de que fue tomada. A pesar de la caída, que Dios pone al hombre a hacer.
sea que el trabajo no es un castigo. El trabajo fue puesto por Dios desde antes de la caída y luego se le recuerda al hombre que tiene que trabajar. O sea que la canción del negrito del Matei pues es mentira. ¿Sí? Entonces para que sepan pues que no es un castigo el trabajo. El trabajo nos hace dignos porque somos parte de la creación de Dios y como parte de la creación virreyes, y como virreyes pues así como Dios trabaja, nosotros también trabajamos. Pero el castigo no vino en la manera en que iba a ser el trabajo ahora una carga. O sea, el trabajo en sí, porque como dice que con el sudor de tu frente. No, el trabajo no es la carga, sino la resistencia de la creación a nuestro trabajo. ¿Sí? O sea que van a venir inundaciones y tu cosecha se va a perder por las consecuencias de la caída. Porque dice que producirá cardos. Cardos y espinos y estos. O sea, el problema no está tanto en el trabajo, que sea una carga, porque el trabajo nunca será una carga. Es una dignidad. Así tú desperdicies porque la inundación se llevó la cosecha. Ese trabajo glorificó a Dios. ¿Sí? Y ese trabajo pudiste deleitarte en él porque es un trabajo digno. Pero lo que nos cuesta es no tanto, o sea, no es que el trabajo sea algo indigno, sea algo terrible, pesado, sino que las circunstancias en las que vivimos hacen que el trabajo sea pesado. Esa es la idea. Es para toda la vida. Claro, es para toda hasta que vuelvas a la tierra. hasta que vuelvas a la tierra. Bueno, también muy importante eso. O sea, que Dios no considera la jubilación en la Biblia. Sí. Por eso es que muchos hombres se deprimen cuando se jubilan, porque no fueron creados para eso. El hombre fue creado para trabajar hasta que muera. Sí. Entonces, y obviamente en la medida en que uno va creciendo hay trabajos más fáciles de hacer, ¿no? Y también aún de niños. Cuando ustedes tengan hijos en su casa, nunca los pongan de ociosos. O sea, de hecho, un hijo tiene que entender que tiene responsabilidades laborales en su casa. Y por eso era una bendición tener muchos hijos, porque eran una fuerza laboral en la familia, ¿no? Entonces, en la medida que ellos se van creciendo, hay que educarlos, pero también hay que colocarles tareas sencillas, ¿no? Entonces, recoger sus juguetes, después tender la cama, después llevar sus ropita al lugar donde tienen que lavarla, tareas, ¿verdad? Después barrer la casa, luego ya más grandecitas lavar las ollas, cuando ya puedan encender estufa y todo, pues cocinar y comenzar a darles tareas, responsabilidades en el hogar. Y cuando ya obviamente tengan edad de que ya han estudiado y todo, pues tienen que trabajar, o sea, que estudiado digo en la primaria y el bachillerato, y ya que salgan y estén educados, pues ellos tienen que ganarse la vida, y para poder, si quieren ser profesionales y eso, ya es responsabilidad también de ellos, ¿no? Porque, ay, pobrecito, el niño está estudiando, que no trabaje, no hay que trabajar. ¿Sí? Y obviamente, pues, en la medida en que ellos puedan llevarle al mercado a la señora, trabajar en el supermercado para que lo hagan, y eso les va a enseñar a ellos a ganarse la vida con el sudor de su frente. ¿Sí? Ustedes entienden eso, ¿verdad? Es importante eso. Porque hay familias en las que dicen, ay, qué pobrecito que está estudiando, ¿no? O sea, si yo estoy estudiando, me toca trabajar. Entonces, el hecho de que yo sea un estudiante no implica que yo no pueda trabajar. ¿Sí? ¿O no? ¿Ustedes han estudiado sin trabajar? Okay. Entonces, también háganlo con sus hijos, porque nunca van a aprender a trabajar si ustedes no lo hacen así. ¿Sí? Entonces, el trabajo es bueno. La ociosidad, por lo contrario a eso, pues obviamente es condenada en la Escritura. ¿Sí? Eso de querer trabajar menos y ganar más es condenado en la Biblia. Eso se llama avaricia. ¿Sí? Entonces, esa es la cultura del mafioso en Colombia, ¿no? Sí. Colosenses 3, 23 al 24. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Y 1 Timoteo 5, 17. No, ahí no está en el material, pero si lo pueden buscar en su Biblia. ¿Lo tiene ahí, Francisco? 1 Timoteo 5, 17. Pero no, es que acá no tengo la... ¿No tiene la Biblia ahí? Sí, pero tengo una... Sí, dale. 17. ¿Sí? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ok. ¿En qué trabajan los que son ancianos de la iglesia? O sea, trabajan. Entonces, aún a veces la gente dice, no, tan chévere es el pastor porque ahí no deja de trabajar. Pero realmente sí, Dios condena a un predicador que no trabaja. ¿Sí? Y el trabajo de un predicador es bastante arduo, ¿no? Tiene que velar por estudiar la Escritura y